Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Nos gozamos grandemente en la palabra del Señor, ¿verdad? Pues nos vamos a seguir gozando todavía. Aleluya. Aleluya. ¿Tiene preparado? Gloria a Dios. Amén. Déjame decirte que yo antes temblaba cuando me paraba aquí. Y ahora creo que tiemblo más que antes. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Puede abrir su Biblia? Pero con su tiempo, ¿ok? Porque vamos a estar de pie para orar al Señor. Gloria a Dios. Para que el Señor, de alguna manera especial, pues Él sea el que traiga la palabra. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre de la gloria, mi Dios, te damos gracias porque tú has permitido que estuviésemos aquí en este día. Mi Dios, te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho hasta ahora en nuestras vidas. Muchos de nosotros, oh mi Dios, ya eran de aquí y muchos venimos de afuera. Pero tú has hecho un pueblo de los mismos que estábamos allá, mi Dios, porque sabemos que tú tienes mucho pueblo allá afuera, por los cuales es necesario que también tú traigas, dice tu palabra, gente que no era de tu pueblo, pero que también han de ser parte de tu pueblo, mi Dios. En esta hora, mi Dios, te damos gracias por esas personas, te damos gracias porque tú has permitido en este día que podamos reunirnos todos juntos, todos unánimes, todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Te damos gracias, mi Dios, por lo que tú, Señor, hablaste a nuestra vida y por lo que tú vas a seguir hablando, mi Dios. Reconocemos, oh Dios, nuestra condición delante de tu presencia. Oh Padre, pon en mi boca, oh Dios, palabra tuya, mi Dios, para tu pueblo. Sé tú, mi Dios, que entrega a mi mente y a mi corazón tus deseos de acuerdo a tu palabra. Nosotros queremos únicamente y confiar, mi Dios amado, en lo que tú has dispuesto para nosotros el día de hoy. Amén. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues sí, vamos a estar gozándonos en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Tenemos por tema. ¿Alguien sabe el tema? Gloria a Dios. No, ¿verdad que no? No. Bueno, es un culto de jóvenes. Es un culto precioso. Amén. Bien. Vamos a leer la escritura en Génesis 24:7. Génesis 24:7. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga podemos comenzar. Amén. Tome tu tiempo, no te preocupes. Gloria a Dios. Prepárese con la palabra porque el tema no es fácil. No va a ser fácil presentarlo, no va a ser fácil tampoco escucharlo, pero es necesario, ¿verdad? Siempre que uno se para en el altar, es necesario hablar palabra de Dios y no lo que uno quiera traer. Bien, Génesis 24, del 1 al 7. Podemos leer todos juntos, si me ayudan, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi suelo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Gracias te damos gracias, mi Dios. Gracias. Sé tú, Señor, propicio a nuestra necesidad en esta hora con tu palabra.
ser tú el único, mi Dios, pues creemos que solamente hay un solo Dios y que no hay más que tú. Bien, pues estamos hablando acerca del tema. ¿No se los dije? Ok. El tema, vamos a hablar bajo el tema mantén tu posición de creyente. Mantén tu posición de creyente, hermano. Nosotros somos creyentes. En algún tiempo fuimos incrédulos. El Señor nos sacó de ahí donde estábamos, nos sacó con mano poderosa, ¿verdad? Yo sé de dónde salí, y aunque yo conocía un poquito de la palabra, ni aún así podía salir. Y yo puedo comprender ahora que nadie sale del mundo donde está uno, al menos que sea el mismo Creador que vaya y lo saque de ahí. Amén. Por eso a veces necesitamos tener compasión. Compasión por las almas que están perdidas. Porque de alguna manera podemos entender claramente que nadie puede salir de ahí. Y cuando hablo de ahí, hablo de cualquier religión, de cualquier parte del mundo, de cualquier sistema teológico, de cualquier sistema, todo lo que hay en el mundo, nadie puede escapar de ahí, al menos que sea el mismo Dios quien lo saque. ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios porque en mi vida, porque yo hice muchas cosas en el pasado, cosas terribles, cosas que no las he hablado y cosas que tal vez nunca las hable, ¿verdad? Pero creo que todos hemos hecho cosas, algunos de una manera, algunos de otra manera. Pero tenemos un Dios que nos perdonó, un Dios que se sacrificó por nosotros, un Dios que dio todo, entregó su reino, dejó su corona, dejó todo lo que tenía y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Lo hizo por nosotros. Y no solamente como hombre, sino que se dejó humillar por el mismo hombre. ¿Verdad? Estaba hablando el hermano Eric que los judíos y los romanos no mataron a Jesús, ellos lo mataron físicamente, pero realmente lo que lo llevó a la cruz fue nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad. Su amor era tan grande que tomó todo el pecado. Estábamos hablando, ayer terminamos el estudio bíblico del tabernáculo y enfatizamos el último día más en los sacrificios, cómo era que ponían los animalitos y sobre los animalitos. Yo creo que muchos han oído hablar del tabernáculo, me imagino que la mayoría. Los animalitos, ya fueran corderos, cualquier animalito que fuera que iba a ser entregado en sacrificio, imponían las manos sobre el animalito y oraban para interceder por sus propias almas de ellos, de los pecadores. Y cuando ellos estaban orando, el pecado de la persona se transfería al animalito. Y el animalito el animal era inocente. Dios no aceptaba un animal que le faltara una oreja, que tuviera una marca, que tuviera algo malo. Dios demandaba un animal perfecto. Y espiritualmente todos los animales son perfectos. Pero físicamente había problemas y tenían que buscar lo mejor que tenía el que iba a entregar en sacrificio el animalito. Pero cuando entregaban esos animalitos, el olor, cuando lo ponían en el altar de los sacrificios, en el altar de bronce o el altar del holocausto, lo ponían y lo tenían que poner preparado, no lo podían poner así como así nada más. ¿Han oído hablar algo acerca de cómo hacen los animales en la carnicería? Tenían que prepararlo, limpiarlo, purificarlo. La piel y otras cosas no se ponían sobre el altar del holocausto. Pero se ponía la grosura y parte de la carne se regresaba al mismo dueño y se la comían. Pero la grosura subía en un olor grato a la misma presencia de Dios. Recuerde que el animalito era perfecto, lo que llevaba era la inmundicia del pecado del ser humano que lo llevaba en sacrificio. Pero cuando subía ese olor al cielo, el Señor respiraba como un olor grato delante de él. Y la ira de Dios se calmaba y perdonaba el pecado de la persona. Simbolizando que un día iba a venir un cordero perfecto, el cual nosotros lo conocemos, Jesucristo. El cual es el único cordero. Dios nunca permitió un sacrificio de un ser humano más que el de su propio Hijo. Y ese sacrificio no era que
que hubieran más sacrificios o que fuera el último, sino que después de ese sacrificio ya no habría más. Era el último sacrificio. Dice la Escritura que su sacrificio se iba a hacer una sola vez y para siempre, jamás se volvería a repetir. Aunque muchas religiones repiten el sacrificio en sus cultos religiosos, pero la Escritura nos dice que solamente fue una sola vez y para siempre y jamás se volverá a repetir. Ese sacrificio tiene poder y autoridad después de más de 2000 años aún para limpiarnos, a los que están afuera y a los que estamos dentro, para limpiarnos una vez más y reconciliarnos con el Señor cuando estamos en un error de nuestras vidas. Bien, solamente quería decir eso, pero acabamos de leer la Escritura acerca de lo que muchas veces nosotros buscamos lo que nos agrada a nuestros ojos, ¿verdad? El tema, como le dije anteriormente, mantén tu posición de creyente, porque el servicio de jóvenes, ¿verdad? Y aunque va enfatizado más para los jóvenes, pero también es para los matrimonios, para los noviazgos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hablando acerca en 2 de Corintios 6:14 dice que somos el templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Verdad? Ahí es donde vamos a meternos un poquito más a esa parte, porque estamos hablando acerca de un yugo desigual, una diferencia, ¿verdad? Hay yugo desigual en diferentes maneras, hablando en negocios, teniendo amigos, en noviazgos, en amores y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Si lo explico de esta manera, no se preocupen, pero vamos a llegar a un final. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer negocio con un incrédulo. Nosotros le podemos trabajar a un incrédulo. O si nosotros tenemos una empresa, le podemos dar trabajo a un incrédulo. Pero no podemos trabajar como socios con ellos. Porque si hay dos socios y uno es creyente y el otro es incrédulo, tarde o temprano el incrédulo va a querer tomar parte equivocada, va a querer hacer soborno o algo. Y el creyente no puede permitir eso. ¿Verdad? Por eso nosotros le trabajamos a un incrédulo, o el incrédulo le puede trabajar a un creyente, pero no puede ser negocios. No puede ver una igualdad. Hay un yugo desigual ahí, ¿verdad? Entre los amigos de la misma manera. Jesucristo se juntó con mucha gente pagana, incrédulos, gentiles, o como le quiera llamar, y se juntaba con ellos para predicarles. Pero no duraba mucho con ellos. Les predicaba y se iba. No estaba todo el tiempo ahí. La Escritura nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Cuando nosotros nos juntamos con un incrédulo, tarde o temprano vamos a hablar como ellos, vamos a caminar como ellos. Tarde o temprano vamos a pensar muchas cosas. Y si no lo hablamos, mínimo lo vamos a pensar. Y vamos a aprender de ellos a ni siquiera poder pedir perdón a Dios, ¿verdad? Bien, un yugo desigual entre cristianos. El título del presente artículo se inspira en el texto bíblico de 1 de Corintios 14:16 y dice, bien, quiero decirles algo más. Yo creo que la mayoría de la gente sabemos que es un yugo entre animales, ¿verdad? Son dos animales. Por ejemplo, en México se usa, aquí también yo creo, pero más en México, y más antes porque ya tienen tractores y todo eso, ¿verdad? Ya trabajan más parejitos con la tecnología. Pero en la antigüedad, o todavía algunas personas que no tienen la facilidad para tener tecnología para la siembra y todo eso, pues usan animales, usan vacas, toros, usan un palo largo, una estructura así larga que abarca a los dos animales, a los dos toros. Ese se llama un yugo. Es un yugo que se le pone a los animales para trabajar parejos, juntos, se les pone en el mismo lugar, ¿verdad? Hay una parte en el yugo que se abraza de esa parte, donde esa parte va sujeta para hacer una palanca juntamente con el otro animal, juntos. Cuando este yugo
o esta estructura que le ponen a los animales, que es la que jala hace la palanca para arrastrar al arado, ¿verdad? Bien, qué bueno. Dios le bendiga. Bien, entonces, de acuerdo a esta estructura o este yugo, no se puede poner a un toro y a un burro, porque primero que nada, el toro lleva un paso más largo y es lento a la vez, pero el burro lleva unos pasos chiquitos. Además, el burro se atora con cualquier cosa que se encuentra en el camino, se pone a comer cualquier cosa. Mientras que un toro es más derecho y no se detiene, por lo regular no se detiene hasta que llega a donde tiene que llegar, al lugar donde tiene que terminar. Pues no pueden trabajar juntos. Si el burro se le ocurre comer algo, toda la carga se va sobre el otro y no pueden caminar juntos. Al final uno llevará más el trabajo que el otro y uno tiene que soportar al otro. Mientras que uno aparentemente parece que está bien tranquilo, sí, porque alguien está cargando por él la carga, ¿verdad? Y no se puede arar juntamente la palabra. Bien. El título dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, ¿verdad? ¿Qué acuerdo tiene Dios con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? No hay ningún acuerdo. Leyeron una cita bíblica, no recuerdo quién la leyó, Amos 3:3, cuando dice: no andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Es imposible, ¿verdad? Es imposible andar caminando juntos dos personas que no se ponen de acuerdo. Entendemos que en un matrimonio, un noviazgo, amigos, nunca van a estar en todo de acuerdo al 100%, pero se van a poner de acuerdo para poder caminar juntos, ¿verdad? Eso es algo. Hay cosas muy difíciles en las que no van a poder concordar y se van a hacer daño uno al otro. Por eso es necesario ponerse de acuerdo para poder caminar aún con dolor, ¿verdad? Cuando hay una persona que no ama a Dios y la otra sí ama a Dios, cuando una persona sufre, no hay quien le va a poder levantar. No le va a poder ayudar el incrédulo. Un incrédulo, por mucho que ame, si no tiene amor de Dios, no va a poder llevar el yugo con su cónyuge. Es imposible. Tarde o temprano se van a romper uno al otro, ¿verdad? Hemos visto situaciones que son difíciles. Bien, pero yo creo que voy a adelantarme un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede alabar a Dios, hermano. No se preocupe. Bendito Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que por las cuales el incrédulo tiene. Por ejemplo, el incrédulo está enfocado, por ejemplo, en sus pasiones del mundo, ¿verdad? Santiago 4:4 habla acerca de esto, de las pasiones del mundo. Bien, pero muchas veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo traemos tantas cosas y se nos hace difícil llegar. Estábamos comentando acerca del tabernáculo, hablando acerca de la puerta, ¿verdad? Tiene 3 puertas del tabernáculo: tiene la puerta del atrio, tiene la puerta del lugar santo y tiene la puerta del lugar santísimo. Y hay 4 colores, los cuales están en las 3 puertas, los cuales simbolizan a Jesucristo. Todo el tabernáculo, cada palabrita que está dentro del tabernáculo, todo tiene que ver con Jesucristo. El pueblo de Israel no podía entender claramente porque ellos vivían bajo la sombra de esas cosas. Nosotros lo entendemos ahora porque ya no vivimos bajo la sombra, nosotros vivimos bajo la sustancia que se manifestó hace 2000 años. Por eso podemos comprender. Pero muchas veces nosotros, cuando venimos a los pies, venimos del mundo, cruzamos la puerta, algo bien lindo, maravilloso que Dios hace. Cruzamos la primera puerta y la puerta es Jesucristo, ¿verdad? La puerta es Jesucristo. Eso estamos hablando de que cuando venimos a los pies de Cristo, Él es la primera puerta para llegar al Padre, para llegar al lugar santísimo. Él es la puerta. Cristo dice que Él era la puerta y dijo: nadie viene al Padre sino por mí.
Cuando él manifestaba esto a los judíos sabían porque en el tabernáculo había una puerta para entrar y no había otra manera de poder entrar. Cuando Jesucristo les decía que él era la puerta, ellos entendían claramente de que la puerta del tabernáculo ya no funcionaba. Eso era en el pasado. Él era la puerta que se iba a manifestar un día, por eso lo odiaban tanto. Pero tenemos tantas cosas del mundo que cuando llegamos ahí, se nos hace tan difícil poder avanzar, llegar a la otra puerta y llegar a la otra. Y es tan difícil poder llegar y podernos meter realmente a lo que es la misma presencia de Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas costumbres que se nos hacen tan difícil dejar. A veces tardamos semanas, meses, años, ¿verdad? Hay gente que tiene hasta 20 años y todavía no ha podido tener una experiencia con el Señor. Porque se confía tanto que cree que cruzando la puerta ya está todo bien. Pero el Evangelio no es para entrar y quedarnos ahí. Necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar cada día de nuestra vida. No podemos quedarnos con lo que traíamos y tener dos cosas juntas. Es imposible. El Señor demanda una santidad, un despojo completamente del viejo hombre. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: no te maravilles de lo que te digo, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vengamos a ser nuevas personas. Es necesario desprendernos de toda cosa inmunda con la que cargábamos antes, ¿verdad? Muchas veces venimos con esas cosas, se nos hace difícil dejarlas y muchas veces como que volvemos otra vez. Bien, muchas veces podemos entrar a lo que es el altar, pero entró nuestro cuerpo, pero nosotros nos quedamos allá. Porque realmente no venimos realmente arrepentidos. Vemos tanta gente, visitas que entran a la iglesia y lloran, se siente el dolor que ellos traen, pero se van y ya no vuelven. Y después los miramos haciendo lo mismo que hacían antes, porque nunca entraron a la presencia de Dios. Y esa misma situación que pasa con un recién persona que viene a los pies de Cristo, entre comillas, muchas veces nos pasa también a los que ya tenemos tiempo. Nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón de acuerdo a la palabra para saber si estamos en el camino correcto. No importa si tenemos tantos años, no importa si hemos nacido en el Evangelio, no importa si tengo 20 años que Dios me sacó del mundo. Cada día tenemos que escudriñar nuestro corazón. No sea que yo viví 15, 20 años en el Evangelio y el día de mañana me aparto un poquito y me confío en los 15 del pasado. Pero es necesario escudriñar nuestro corazón diariamente. A veces tenemos tantas cosas del mundo. Por ejemplo, los egipcios, cuando Israel salió de Egipto, se vinieron pegados a ellos los egipcios también. Y se trajeron tantas costumbres paganas entre ellos mismos, ¿verdad? A veces leemos que solamente fue el pueblo de Israel, pero era mucha gente pagana fuera del pueblo de Dios que traían sus costumbres, las cuales estaban apegadas también al mismo pueblo de Israel, en los cuales se levantaron el becerro de oro, se levantaron tantos ídolos, tanto tiempo que vieron milagros, y aún así ellos eran incrédulos, pero eran incrédulos solamente temporalmente, cuando les convenía. ¿Verdad? Hay tantas cosas, tantos ídolos con los cuales cargamos nosotros. Entre ellos tenemos que tener cuidado porque hasta los deportes se pueden convertir en ídolos. Allá, con la gente del pasado hablamos de que traían estatuas y todo eso. Eso es cierto, eso es idolatría, claro. Pero hay otro tipo de idolatría más, que nosotros a veces no nos damos cuenta y tenemos que cuidarnos porque pueden entrar a nuestra vida. Entre los cuales están deportes, el trabajo, tenemos que tener cuidado con el trabajo también, ¿verdad? Son muchas cosas. Por ejemplo, la belleza de este mundo ante los ojos de nuestra carne, la belleza de del comportamiento de la gente del mundo. La Escritura nos dice que tengamos cuidado con ellos, que no participemos en los pecados ajenos, porque cuando participamos parece que nos gozamos con el pecado de ellos, ¿verdad? Cuando se hacen bromas, ese tipo de cosas terribles delante de Dios, tenemos que tener cuidado. Bien, vamos a continuar adelante. Hay amores diferentes.
muchos tipos de amores diferentes, negocios, amigos diferentes y en el noviazgo. Quiero regresar un poquito porque les quiero explicar algo acerca de Abraham. Algo que pasó con Abraham, si me puede buscar en la Biblia en Génesis 24. Génesis 24. Bien. Creo, 24. Génesis 24, 7 ya lo había leído, pero quiero, porque no terminamos de leerlo. Bien. Perdón. Éxodo 34, perdón. Éxodo 34, 11 en adelante. Antes que me corrigiera. Bien, cuando lo tengas, me dice, tome su tiempo. Éxodo 34 del 11 en adelante. Yo se lo voy a leer. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios, celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Bien, ¿se acuerdan lo que le pasó a Salomón? ¿Verdad? Un total de 1000 mujeres. Terrible, porque una vez dijo alguien, a mí me gustaría ser como Salomón. Y el otro, porque era el hombre más sabio, ¿verdad? El hombre más sabio en la historia. Después de Jesucristo no ha habido otro como Salomón. Y dijo este hombre, como Salomón, sí, era un mujeriego. En un mujeriego, él quería ser en un mujeriego. No en la sabiduría. Pero sí, este hombre fue arrastrado, Salomón, el hombre más sabio. Mire, el hombre más sabio después de Jesucristo en toda la tierra. Y dice la Escritura que no habrá otro como él en la sabiduría. Si este hombre con toda su sabiduría fue y adoró a los dioses de todas sus mujeres. Dice que él mismo les levantó templos, les levantó imágenes. Y no solamente eso, sino que él mismo comenzó a adorar. Él estaba advertido de parte de Dios. La Escritura dice que Salomón desagradó terriblemente a Dios y que no fue como su padre David. Aunque David también cayó en pecado, sí. Pero nos muestra que él se arrepintió. La Biblia nos lo muestra. Aunque entendemos que Salomón en algún momento él tuvo que tener un encuentro con el Señor también. Pero antes de que él se moviera en las manos del Señor, él cometió muchos errores terribles que lo llevaron a la destrucción. El pueblo de Israel tenía 12 tribus, por la cual, por culpa de la idolatría de Salomón, del hombre más sabio en toda la historia de la humanidad, por culpa de este hombre, las 12 tribus de Israel fueron divididas, ¿verdad? Fueron divididas 10 a un lado y 2 a otro lado. Conocemos, por ejemplo, lo que es Jerusalén, ¿verdad? Benjamín, entre los cuales moran parte de los sacerdotes, levitas y todos ellos. Pero fue por culpa de una idolatría. Pero hay muchos tipos de idolatría, de la cual yo le había hablado anteriormente. Pero déjeme decirle algo. Cuando ante los ojos del ser humano buscamos lo mejor, siempre buscamos lo que más le gusta a nuestros ojos, ¿verdad? Abraham, él iba a entregar su hijo a una mujer y mandó a su siervo para que le buscara una mujer.
y le dice, y no regreses hasta que tú vayas para allá, hasta que tú hagas el trabajo. Dice la escritura que le encargó y le hizo jurar que él se encargaría, y le dijo que delante de él iría Jehová, y él le diría, o sea, el Espíritu de Dios le iba a decir y le iba a enseñar quién era la persona, ¿verdad? Cualquiera diría que bueno que no estamos bajo esa, que la cultura de nosotros ha cambiado, porque ahora ya cada quien busca su propia novia. Pero en la antigüedad los padres buscaban la novia con la que se iba a casar su hija o su hijo. Bien, leímos esto 24. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es necesario enfatizar acerca de la incredulidad con un cristiano, porque el Señor demanda que ninguno de sus hijos se mezclen. Hay una parte en la Escritura donde nos dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y las miraron bellas, ¿verdad? Eran mujeres paganas, pero aunque eran paganas, eran mujeres bellas. Los hijos de Dios se mezclaron con ellas. Los hijos de Dios dependen de una parte que tiene que ver con Caín, perdón, con uno de los hijos de Noé, Can, que son las palabras muy cerca. Pero bien, el Señor demandaba y decía que no se mezclaran con los pueblos, porque Dios sabía, y el Señor decía, tengan mucho cuidado, porque las costumbres paganas, el Señor sabe las consecuencias del pecado, más que nosotros. No solamente nos pueden llevar a destruir nuestra propia vida aquí, sino que también nos pueden llevar a la destrucción de nuestra alma. El Señor siempre demandaba que tuviéramos cuidado con estas cosas. Le decía a su pueblo y nos lo dice a nosotros. Porque hemos visto casos terribles cuando una persona se une a un yugo desigual. No pueden caminar juntos del todo. Aunque hay incrédulos que también saben amar, ¿verdad? También saben amar y aman de una manera que a veces aman, creo que hasta parece mejor que un cristiano todavía. Pero aún así eso no lo salva a él. Hay muchas cosas. Pero nosotros cuando vemos esas cosas tenemos que tener cuidado, porque primero nuestra vida se puede destruir. Segundo, no lo vamos a ver tanto en ese punto, que sí es importante, pero también hay que pensar y entender que hay un alma de por medio, de la cual tenemos que tener cuidado. Si alguien tiene un cónyuge que es incrédulo, pues ya lo tiene. Hay dos maneras, hay un yugo desigual que Dios permite y hay uno que Dios no permite. Un cristiano no puede casarse, hacer una mezcla matrimonial con un incrédulo. Ese es un yugo que Dios está prohibiendo estrictamente, porque hay consecuencias. Tarde o temprano, o se convierte él o ella se va para allá, o él o ella. El Señor demanda eso, o tarde o temprano el matrimonio va a quedar destruido. Hay muchos tipos de yugos. Dentro del mismo cristianismo también hay yugo desigual también. También vamos a hablar de eso. Pero la Escritura nos muestra de una manera bien clara, es importante enfatizar en esa parte, que el yugo es algo con lo que uno no puede vivir. Tarde o temprano uno de los dos va a ser destruido, ¿verdad? Hemos visto casos en que personas que se casan con un yugo desigual, fuera de lo que tiene que ver con la palabra, muchas veces se presentan ante el Señor y Dios los levanta su matrimonio de una forma bien poderosa y les pone ministerios bien bonitos. Pero no todo el tiempo es así. No hay una garantía. Se cree que entre 1000 matrimonios de esos, nada más uno sale victorioso. O sea que la persona que salga de ahí es porque Dios tomó control sobre su propia vida, sobre su matrimonio, ¿verdad? Ese es un yugo que Dios prohíbe. Pero hay otro yugo, que cuando vienen dos personas del mundo, uno se convierte al Señor y el otro no, ¿verdad?
Esa es una bendición porque a través de esa persona, digamos que hayan 5, 10, 15, 20 personas dentro de la familia, de las que sean, pero hay una persona que Dios tomó y Dios la eligió a esa persona para que Dios pueda meter a la familia a través de esa persona. Para que a través de esa persona Dios pueda tomar toda la gente que está dentro. Así que si hay una familia donde solamente hay un cristiano recién convertido, pues es privilegiado porque Dios lo eligió a usted para salvar a su familia. Y ese es el yugo que Dios permite. Es un yugo que el mismo Dios metió, Él mismo se encargó de meterlo. Porque al salvar a una persona, se convierte en yugo desigual para la otra. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Ese es el yugo que Dios vino a meter para el mundo, cuando la persona se convierte al Señor. Nosotros, por ejemplo, mi mamá también es cristiana y yo nada más. Primero vine yo a los pies del Señor, mi mamá también. Mi mamá fue la más difícil de todos, o más bien fue la única, porque nadie más ha sido convertido, pero fue la única que se opuso contra mí, nada más. Pero ahorita el Señor ya la tomó y está en las manos del Señor. Amén. Gracias a Dios por eso, porque fue la persona más difícil. Pero cuando hay un matrimonio, por ejemplo, yo estoy soltero, pero si hay un matrimonio donde hay una persona que Dios la toma, esa es una gran victoria de parte de Dios para la persona. Y somos privilegiados y nos sentimos honrados porque Dios nos eligió para poder ser usados por Dios, para sacar a esa persona del mundo, por la misma palabra de Dios, pero usándonos a nosotros como instrumentos en las manos de Él. Y es necesario pues reconocer esa parte que Dios nos va a usar de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros, pero tenemos que permitirle. Nosotros tenemos que ser santificados. Muchas veces oramos tanto por el incrédulo cónyuge, tanto, pero nosotros somos los primeritos que nos tenemos que presentar delante de Dios. Nosotros somos los que tenemos que ser limpiados, purificados, ¿verdad? Tenemos que ser completamente, estar en las manos de Dios para ser instrumento en las manos de Dios. No podemos estar cargándole al cónyuge todo el tiempo que es incrédulo. Nuestro testimonio tiene que trabajar juntamente con la palabra, ¿verdad? La palabra no regresa vacía, pero nuestro trabajo es presentar testimonio. La mujer tiene que sujetarse al marido, aunque él él sea incrédulo, ella tiene que sujetarse, porque él es la cabeza de su casa, aún no siendo cristiano. Dios va a demandar de él lo que Dios le puso en sus manos, aunque no conozca de la palabra. Pero si la esposa es creyente, tiene que aprender a sujetarse a su esposo. Su testimonio es lo que, su forma, su comportamiento es lo que lo va a traer a su esposo a los pies del Señor. Amén. Bien, es necesario, para los que ya estamos dentro de la palabra de Dios, es necesario cuidar nuestros ojos, ¿verdad? Cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra mente, cuidar todo lo que hagamos. A veces en el mundo se hacen tantas cosas tan terribles, y nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de ellas. Muchas veces miramos a una persona, por ejemplo a los hombres, miramos a una mujer, que la miran por fuera como se miran su vestuario, su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de hablar, y aún a un cristiano se le puede antojar ella, aún estando casado o estando soltero. Pero tenemos que cuidarnos de esa parte, porque es algo bien terrible. Nuestros ojos nos van a llevar a una destrucción. Dios puede restaurar nuestras vidas, eso es claro. Dios nos puede restaurar de una manera bien poderosa. Y si antes tratábamos, ahora no vamos a batallar, porque ya cuando Dios nos saca y nos limpia, las cosas son diferentes. Pero como cristiano puede pasar. En el mundo lo hacíamos, ¿verdad? Tal vez no lo hablábamos abiertamente, pero en algún momento tuvimos que descuidarnos por cuando no sabíamos cuidarnos. Pero en Cristo tenemos que cuidarnos. Son dos cosas muy diferentes. Ya cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros somos siervos de Dios,
Y el siervo no es dueño de su propia vida. El siervo tiene su propio dueño, ¿verdad? Puedo poner un ejemplo con la hermana Claudia, ¿verdad? El hermano no es su dueño, ni usted es el dueño de ella, ni ella es el dueño de usted. Nuestro dueño es el que está allá arriba, que es el Cristo. ¿Verdad? Ella es su consierva, van a trabajar juntamente para las cosas de Dios. Pero ningún ser humano es dueño de otro ser humano. Tenemos un Dios y un dueño, ¿verdad? Así que cuando nos encontramos con situaciones difíciles, tenemos que decirle a nuestro esposo o a nuestra esposa, bueno, vamos a hacer esto y nos vamos a poner de acuerdo para hacer las cosas. Pero la otra persona, el cónyuge, tiene que decir, vamos a ver, yo no quiero hacer esto, pero vamos a ver una palabra. Si la palabra lo permite, lo vamos a hacer. Pero si no está permitido, no lo vamos a hacer, porque yo tengo un dueño a quien servirle primero antes que a ti. Amén. Nuestro trabajo como matrimonio, la esposa está sujeta al esposo. El esposo, en cierta manera, está sujeta también a ella. Pero él lleva la mayor responsabilidad. No es que ella no la lleve, ella también tiene sus responsabilidades de las cuales va a dar cuenta delante de Dios. Ella tiene que sujetarse y el esposo tiene que protegerla como un vaso frágil. Cuidar la manera de cómo le entrega su vida a ella. Porque él va a dar cuenta delante de Dios, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y la esposa va a dar cuenta también de lo que Dios le puso en sus manos. Tenemos que cuidar nosotros de eso. Pero vamos entendiendo que tenemos un Dios todopoderoso, del cual nosotros cuando venimos a sus pies le aceptamos y le entregamos nuestra vida. Pero cuando le entregamos nuestra vida, nosotros recibimos muchas bendiciones. Entre ellas es que nuestro nombre fue al libro de la vida, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nos dio una vida nueva, ¿verdad? Ahora le pertenecemos a Dios, ya no le pertenecemos al diablo. Porque toda persona que no tiene a Dios le pertenece al diablo. Solamente hay dos y no hay un intermedio. O somos del uno o somos del otro. Y los hijos de Dios no practican el pecado. Pero vamos a ver algo bien claro. Que nosotros tenemos un Dios a quien le tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar delante de Él. Pero si hay un problema en nuestra vida, bueno, tenemos vida, estamos vivos, tenemos oportunidad para decirle al Señor, mira Señor, aquí está mi vida. No le vamos a entregar nuestra vida por segunda, no lo vamos a recibir por segunda vez, pero sí podemos reconciliarnos, ¿verdad? Cuando una persona tiene un problema con su esposo o su esposa, no se va a volver a casar para vivir feliz. Tiene que reconciliarse, ¿verdad? Cuando tenemos a un esposo incrédulo o una esposa, tenemos que mostrarle las cosas que tenemos que hacer de parte de Dios. También es necesario entender que hay cosas que no podemos hacer. Tenemos que guardar una dignidad que viene de parte de Dios para nuestra vida. Cuando el esposo o la esposa le haga hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que decirle no. Porque eso es contra Dios. Porque eso es contra la palabra de Dios. Eso es contra todos los mandamientos. Y cuando se rompe un mandamiento, se transgrede todo lo que es la ley. Y somos culpables. Transgresión, sabiendo la verdad y no la hacemos. Pero es necesario mantener nuestra firmeza espiritual. Por eso el mensaje se llamaba así. Mantén tu posición como creyente. Aún estando en el mundo, para los que no están casados, los jóvenes tenemos que cuidarnos. Todo joven se tiene que cuidar de las cosas que hay en el mundo. Son las pasiones del mundo, las cuales nos van a llevar a una destrucción física y al final también nos puede llevar al infierno. Si no nos arrepentimos, tenemos que cuidarnos de cada movimiento. Les dije en el principio que cuando andamos en las cosas del mundo, caminamos como el mundo, hablamos como los del mundo, cantamos hasta canciones mundanas. Siendo creyentes, tenemos que cuidarnos de eso. Pero hablamos una vez también acerca de Cristo cuando Él fue entregado y estaba Pedro calentándose en una lumbre de una fogata que estaba ahí.
y le dijeron que él también andaba con Jesucristo y él lo negó. Pero la mujer le dice que sí era él, porque su forma de andar, su forma de caminar, su forma de expresarse, tal vez su vestimenta era diferente, su ropa, su manera de hablar, era contundente la palabra de Jesucristo. Ellos sabían claramente, además sabían que era un extranjero, sabían que era de Galilea. Él dijo, no, yo no tengo nada que ver con él. Nosotros tenemos que cuidarnos. Pedro se equivocó, cometió un error, pero se arrepintió. Dice la Escritura que él después se fue y lloró amargamente. Eso es algo que Dios nos permite, que no importa cuánto hayamos pecado, lo tenemos a Él, para poder entrar una vez más a su presencia. Recordemos que en el tabernáculo estaba la columna de fuego, la cual representaba la misma presencia de Dios. Un solo sacerdote entraba por el pecado de todos, una sola vez por año, para presentar el arrepentimiento y el perdón y el sacrificio por todo el año de todo el pueblo. Pero en Cristo Jesús, como sumo sacerdote, no tenemos necesidad de entrar una vez por año. Podemos entrar todos los días que queramos. Por la gracia y la misericordia de Él. Porque a través de ese sacrificio que Él tuvo, que Él hizo, que Él presentó como ofrenda agradable delante de Dios, por esa sangre preciosa que Él derramó, la cual aún sigue fluyendo, está fresca para perdonar nuestros pecados. Esa misma sangre es la que Dios pone de en medio entre Él y nosotros, con la cual Él nos mira. Cuando Él mira la sangre preciosa de Cristo, Él nos está mirando a nosotros como algo santo, porque su sangre era santa y perfecta, limpia y pura, y la única que tiene poder para hacernos a nosotros presentes delante de Dios, y que nosotros podamos tener una comunión con Él. Sin esa sangre no hay nada. La sangre de los animalitos del pasado no servía, era temporal nada más. Pero la sangre de Cristo es la que tiene poder para libertar, para purificar y para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Ya vamos a terminar. Esto es rápido. Los jóvenes que tenemos que tener cuidado. No les voy a decir cuánto tiempo, ya vamos a terminar. Los jóvenes tienen que tener cuidado con quién andan, en dónde se meten, qué amistades buscar, porque andando con la gente del mundo, tarde o temprano, se les van a pegar cosas. Y lo peor no es que se les peguen, lo peor es que se van a acostumbrar a ellas y sus ojos se van a cerrar. Y cuando los ojos se cierren, un ciego no puede ver más. Y un ciego, es muy difícil que un ciego pueda mirar la presencia de Jesús, ¿verdad? Cuando se le presentó Jesucristo a un ciego, Jesucristo le tuvo que hablar y le dio la vista para que pudiera mirarlo. Pero si Él no le da la vista, si de la misma palabra de Jesús no sale para él, él lo hubiera seguido igual. Y recordemos que habían muchos ciegos y no fue con todos, solamente fue con él. Fueron contadas las personas a las que sanó. Los leprosos, habían muchos leprosos, no fueron sanados todos. Entre otros grupos que sí fueron sanados, de los cuales solamente regresó uno, ¿verdad? Pero hubo mucha gente que tenía muchas enfermedades y no fueron sanados. Pero si nosotros fuimos sanados de la lepra, de la inmundicia, de allá afuera del mundo, de la contaminación que el diablo puso para que nos contamináramos, si el Señor nos limpió, y después de habernos limpiado nos da una responsabilidad, nosotros recibimos muchas bendiciones, la salvación y muchas otras cosas más, restauración, pero también recibimos responsabilidades de las cuales vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué hicimos con ellas? ¿Se acuerdan de los talentos? Es necesario cuidar lo que Dios puso en nuestras manos, ¿verdad? Dice la Escritura que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dijimos una vez, si nosotros estamos aquí todavía buscando de la misericordia de Dios, significa que aún no hemos llegado allí.
Y eso significa que aún tenemos oportunidad de presentarnos delante de Dios. Pero hay que venir con un corazón contrito y humillado y no podemos quedarnos en la entrada, en la primera puerta. Tenemos que llegar hasta el final, hasta el lugar donde estaba el arca, el arca de la alianza, donde estaba la misma presencia de Dios. Ahora no necesitamos esas cosas porque eso simbolizaba la misma presencia de Dios, la cual tenemos en Cristo Jesús. No hay otra manera. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando dice yo soy el camino, está diciendo que aunque hayan muchos, Él solamente hay uno para llegar al Padre. Solo uno. Y Él es la verdad. Fuera de Cristo todo es mentira. Es un engaño de Dios. Y Él es la vida. Nadie más nos puede dar vida. Y Dios nos dio vida en Cristo Jesús para vida eterna. Estemos de pie. El mensaje era un poco cortito, pero creo que fue también un poquito, tal vez un poquito agradable y no agradable para muchos de nosotros. Aún yo, cuando lo recibí también a mí, yo le estaba hablando con Asael, yo decía, pues yo no sé, pero como que yo estoy temblando y todavía estaba allá. Y todavía faltaba mucho, todavía faltaba toda la alabanza. Pero, ¿verdad? A veces se me hace un poquito difícil cómo comenzar el mensaje, pero también a veces es un poquito difícil para terminarlo también. Vaya uno. El mensaje ya terminó, pero uno tiene que entender que ya se acabó. Pero yo me gozo grandemente con este privilegio que tengo de estar aquí delante de la presencia de Dios, juntamente con la iglesia, gozándome, dando la palabra. Es necesario traer palabra de Dios cada vez que nos paremos aquí y cada vez que tengamos oportunidad. Debemos hablar la verdad. Debemos aceptar, debemos reconocer. Tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de restaurar nuestras vidas. No importa lo que hayamos hecho, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. El altar está abierto si alguien desea pasar para que oremos por usted. Vamos a decirle al Señor que pues que estamos aquí delante de Él, que estamos en su presencia, que nos gozamos grandemente de su palabra que es palabra de vida eterna. Nosotros somos eternos por su misericordia, porque nos creó eternos desde el principio, somos eternos. Pero por su misericordia hemos escapado del mundo para poder entrar al reino de Dios. Es una eternidad que ya la comenzamos desde que venimos a los pies de Cristo, la vida eterna. Estamos esperando irnos con Él para que sea completada y poder vivir la eternidad con ella, con el Señor Jesucristo. Por eso le damos las gracias a Dios porque Él ha permitido que podamos estar delante de su presencia el día de hoy. Nos hemos gozado grandemente porque el Señor siempre, en todo tiempo, ha sido bueno. La Escritura dice que su misericordia es nueva todos los días. Y podemos estar confiados en su palabra, que lo que Él dijo, así será. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y está aquí por el altar por si alguien desea que se ore por usted. Y recuerde, algo bien importante, mantenga su posición como creyente. Somos hijos de Dios.